poquito a media máquina. Sí, estoy un poquito a media máquina porque estoy medio, no me siento bien. Pero bueno, después me voy a acostar y ya está. No, no me acosté para nada hoy, pero tengo unas ganas de irme a la cama bárbara. Pero bueno, acá me queda cerca la cama. Así que creo que después de Kant me voy a acostar. Bueno. ¿Una siestita o hasta mañana? No, siestita no, siestita ya tuve siestita hoy. No, me parece que hoy me voy a hacer traer la cena a la cama, todos esos mimos que uno de vez en cuando le tiene que hacer la familia, ¿no? Qué lindo. Sí, claro, si habré levantado chicos para el Zoom este año, Dios mío. Porque me lo Para... merezco. Calculo, bueno. Bueno, Sí, poco es, poco es lo que nos queda. ¿M? Vamos a tener que dedicar también una gran parte de alguna de estas últimas clases a hablar del final y hacer una especie de temario. Porque esta materia es un choclo. Como no hemos tenido, no nos han dejado tener parcial, fue lo peor que nos pudieron hacer. Creo que a ustedes y a mí. Porque es un choclo esta materia. Así que bueno, ¿nos yo querrán calculo, sacar buenos, profe? sí, yo no tengo duda que ustedes van a salir buenos, sí, a pesar mío. Pero sí, el tema es que, bueno, tendremos que hacer una lista. Yo creo que he dado, no he tenido que sacar mucho, no he tenido que sacar mucho. Creo que lo único que no llega a dar, que di todos los años, fue Descartes. A pesar de que yo les di una clase de Descartes, bueno, ciertos límites le poníamos a eso, pero este año no pude hacerlo, así que bueno, tampoco lo voy a pedir. Bueno, vamos a seguir con este muchacho, Immanuel Kant. ¿Sí? Hoy tendríamos que entrar a la estética trascendental. La estética trascendental es parte de la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, este pensador iluminista del siglo XVIII establece su teoría del conocimiento. Su teoría del conocimiento Kant la va a dividir en tres partes. Por un lado, la estética... Qué mal que escribo hoy, ¿no? Bueno, escrito así se entiende. En la estética trascendental, Kant va a criticar el alcance y los límites del conocimiento sensible. Va a criticar la sensibilidad. En Kant, criticar no es hablar mal de algo. El criticismo kantiano, esta teoría crítica del conocimiento, lo que hace es estudiar y establecer los límites y el alcance de la validez del conocimiento, de la validez del objeto que pretende estudiar, en este caso la sensibilidad. Luego, en la analítica, trascendental, lo tenemos a Camilo en el Zaguán, ahí está entrando. En la analítica trascendental, Kant va a criticar los juicios. ¿Qué alcance tiene el entendimiento? No ya la sensibilidad, sino el entendimiento. Y luego, en la dialéctica, trascendental, Kant va a estudiar bajo esta misma lupa lo que él llama las ideas de razón pura. Los objetos de pura razón. Eso que detestaban los empiristas, eso que adoraban los racionalistas, y que Kant va a quedar como a medio camino. Ni los va a repudiar radicalmente, ni los va a abrazar.
porque va a decir que en realidad las ideas de razón pura son ficciones. Pero esto es contar el final de una película. Spoilear, como dicen mis hijos. Creo que usan ese verbo. Spoilear es cuando uno te cuenta una película que vos todavía no viste y ya te cuentan el final. La estética, entonces. La estética, la analítica y la dialéctica. La estética, vamos a ver la sensibilidad. En la analítica, los objetos del entendimiento. Y en la dialéctica, las ideas de razón pura. Bueno. De la bibliografía que yo presenté al principio de año, recomiendo alguna que ya di y otra que agrego. Esto lo van a tener que leer, ¿eh? Hoy vamos a trabajar en pantalla con un Word que yo ya subí la semana pasada, donde resumo un poco. Pero me voy a apoyar mucho en eso. Me voy a apoyar mucho en la lectura que ustedes hagan de eso y de alguna bibliografía más. Porque estos temas es muy escueta la explicación que yo puedo dar. Yo voy a pasar por la columna vertebral de cada uno de ellos, pero van a meritar un poco de lectura. Vamos a alguno de los libros. De esta obra, textos de los grandes filósofos de la Edad Moderna, de Verneau. Nosotros hemos trabajado algunos textos de Berkeley y algunos textos de Hume. Esto es una selección de textos de autor. Hay en el capítulo número 7, hay textos de Kant. Hay principio, una crítica a Hume. Y acto seguido, hay unos extractos de la crítica de la razón pura, introducción 1 y 2, donde Kant va a explicar algo que ya empezamos a hablar el otro día de los juicios sintéticos a priori de las ciencias. Ahí lo van a poder leer directamente de la pluma del autor que estamos estudiando. Por un lado, entonces, esta obra. No sé si esta obra de García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, yo no sé si este año les hablé de este texto. García Morente fue un difusor de la filosofía realista, pero tuvo como una especie de conversión. Él tuvo en realidad una conversión al cristianismo, pero en filosofía también tuvo una conversión al realismo. Porque él empezó siendo un neokantiano, digamos, de la escuela de Marburgo. Y se fue desprendiendo, o intentó desprenderse, y lo logró bastante, del idealismo en que se formó. Pero es un gran conocedor de Kant. Entonces, estas lecciones preliminares de filosofía son unas conferencias que él dio acá en Argentina. Es español, García Morente. Yo en algunos años de lógica suelo tocar algunos de estos textos. No sé si con ustedes vimos algo de este libro. Este libro se consigue fácilmente en PDF. Yo lo tengo. No me acuerdo si lo he subido o no. Al Classroom, cualquier cosa me avisan. Lo encuentran fácilmente editado en PDF. Está separado por lecciones. La lección número 17 se llama La estética trascendental, segunda parte. Ahí van a poder leer. Esto es la transcripción de las conferencias que él daba. Están bastante bien explicadas. Y abunda bastante en ejemplos para explicar esta crítica que Kant va a hacer de las conclusiones de la geometría y de la aritmética, es decir, de la matemática, en esta estética. Dentro de esta lección número 17, ustedes van a tener, dentro de esa lección hay un título que se llama, acá está, Idealismo trascendental. Dentro de la lección 17, el subtítulo que dice Idealismo trascendental, son como 4 o 5 hojas después. Ahí tiene realmente una síntesis bastante concisa de esta estética que hoy voy a intentar explicar. Bueno, les recomiendo sobre todo para la clase de hoy reforzar con ese subtítulo de la lección 17 que se llama Idealismo trascendental.
Bueno, las historias de la filosofía, los libros de historia de filosofía, suelen explicarlo muy bien a Kant. De las que yo recuerdo, que no he dado como bibliografía en esta materia, se me viene la historia de la filosofía de Fraile. ¿Sí? Fraile esta obra la explica muy bien en la historia de él. Creo que está en el tomo 3. ¿Mm? Eso también se consigue en PDF. No les puedo decir la biblioteca del instituto porque no tenemos instituto ni biblioteca ahora. Pero bueno, de última, si no consiguen el texto, avísenme porque yo esa obra la tengo acá. En papel, no la tengo en PDF, la tengo en vivo y en directo. ¿Sí? De última la puedo escanear y la pueden ver. Ahí está muy bien explicada. Toda, la estética, la analítica y la dialéctica. En la estética, entonces, en la analítica y la dialéctica se va a resumir esta obra. Pregunta, ¿estoy grabando yo? A mí no me figura nada. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Dice recording? Como yo. Dice grabando. Sí, ok. Sí, Perfecto. dice el profesor. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bueno. Hola, Camilo. No te vi, por eso. Eso, perdón, buenas noches para todos. Hola. No, Ahí por favor, pasé por al favor. grupo de WhatsApp el libro de García Morente, chicos. Qué grande. Qué grande. Montes. Es Secretaria, un avión, Agostina, la secretaria ad verdad. honorem. Secretaria ad honorem. No cobra, en serio, no le pago, pero no le he mandado, no sé, por Mercado Pago te voy a mandar algo. Un paquete de pastillas no se puede pasar eso, ¿no? Una docena de factura. Pues dinero me da no sé qué. No se lleva bien con la filosofía el dinero. Hago al revés, mejor dicho. Bueno, profesor, deje de hablar pavadas y de clase de una vez. Perdón, pero yo me siento low bat. Yo estoy realmente medio bajo. No sé si por ahí me están padeciendo así, pero estoy medio como... Bueno, muy bien. Ahí le estoy compartiendo Kant, estética trascendental, crítica de la sensibilidad. Bueno. Pregunto, ustedes que deben tener mucho mejor ortografía que yo, ¿por qué en analizándola me pone que no va con tilde? ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Es una esdrújula, hasta donde yo sé. ¿Analizándola va con Z? Análisis va con S. Sí. Sí, ese es grupo. Está bien escrita, profe. Analizando, profe, sí. Sí, ahí está. Bueno, perfecto. Podés enviar comentarios y reportes de que está mal la sugerencia. Sí. Hoy estoy usando O agregarla al diccionario y ya no te molesta más. esta juventud. Yo estoy usando mi neurona para explicar Kant hoy, si no se ofenden. Así que yo voy a seguir así como estoy. Después por ahí lo corrijo. Gracias. Fui yo el que tiró la pregunta. Bueno, vamos con esto, que no es sencillo. Bueno, estética trascendental. Crítica de la sensibilidad. Acá estética no quiere decir, no se refiere a la filosofía del arte, ¿no? Acá estética viene de aístesis. ¿Mm? Se puede traducir del griego aístesis, sensibilidad. Vamos a posicionarnos un poquitito en donde dejamos la semana pasada. Kant en la crítica de la razón pura va a tratar de fundamentar noseológicamente de dónde saca la mente humana las conclusiones científicas, sobre todo de las ciencias físico-matemáticas. ¿Cómo puede ser que genere juicios sintéticos, pero a priori? Es decir, juicios que hacen avanzar el conocimiento porque cuyo predicado, el juicio, no está implícito en el análisis del sujeto, por eso son juicios sintéticos, pero no a posteriori, que no se fundan en la experiencia, sino que arrojan a priorística necesaria y universalmente nociones
que hacen avanzar el conocimiento, dice Kant. En Kant va a haber una alianza entre estructura innata, no idea innata, estructura racional, interna, inherente a toda naturaleza humana, y experiencia. Es decir, por un lado va a rozar el racionalismo y por el otro lado le va a dar la derecha al empirismo, que dice que solo la experiencia hace avanzar el conocimiento. Muy bien. Pusimos ahí. El primer paso de Kant es aislar la sensibilidad haciendo abstracción de todo lo que le añade el entendimiento y analizándola para poder determinar sus propios límites y alcances. Estudiando ya los diferentes tipos de juicios, vemos que los juicios científicos son sintéticos y a priori. Ahí explicamos, ¿no? Bueno. Esto de la ístesis ya lo dije. Bien. Una palabra estética ya está más o menos explicada. Bueno, vamos a la otra palabra que el otro día no hablé, y esto se llama idealismo trascendental. En Kant, trascendental quiere decir todo lo contrario a lo que la tradición hasta él ha llamado trascendente. Sí. ¿Qué puse ahí? Trascendental en Kant es lo que existe en mí, independientemente del objeto, lo que está más allá de la experiencia. Acá trascendente no es que está fuera del sujeto que conoce. No es estar más allá de, sino más acá de. En realidad, trascendental en Kant es el conjunto de leyes del sujeto cognoscente. El conjunto de leyes que tiene él a priori de todo conocimiento. Ahí pusimos. Kant llama trascendental a las estructuras subjetivas que hacen posible la experiencia del objeto. Esto lo tienen todo en el Classroom, ¿eh? No se gasten mucho en escribir. O en apurarse en escribir, porque ya está todo. Estructuras subjetivas. Acá subjetivo no es esto que es así porque a mí me parece. No. Subjetivo es lo que yo tengo conformado como sujeto. En eso hay cierto innatismo, es decir, esa estructura sí es innata. Él la llama sujeto trascendental. Sujeto trascendental. ¿Qué es el sujeto trascendental? Aquel conjunto de estructuras internas, inmanentes, a toda criatura racional. Es decir, esto es un subjetivismo pero universal, no individual. Nosotros hoy estamos acostumbrados a un subjetivismo individual, predicado por el posmodernismo, pero no es el problema de Kant. Acá hay un subjetivismo pero universal, es decir, son todos los sujetos iguales. Tienen las mismas estructuras, y esto es lo que va ahora a analizar Kant en esta estética. Estas estructuras son la condición para que el objeto sea cognoscible. Por eso son condicionantes de la experiencia del objeto. Lo que yo capto de las cosas que tengo fuera entran en mí con un montón de condicionamientos internos míos. De ahí la sospecha de esta crítica y de esta nociología de que las cosas no sean tal cual las veo, que no sean en sí mismas como yo las capto en mí mismo. Para ir a la conclusión de esta estética, vamos a decir que esta crítica va a establecer de qué manera yo, como sujeto cognoscente, construyo este objeto de conocimiento. Sin saber y sin poder corroborar a la ciencia cierta si la cosa es tal cual se aparece en mí.
o sea que es trascendente o trascendental en Kant, es la cosa en mí, no la cosa en sí. Nunca va a negar que las cosas en sí mismas existan. No es un idealista absoluto. Eso no lo va a poner nunca en duda, lo dice él explícitamente en la obra. Él le llama, a la cosa en sí le llama númeno, noumeno se escribe, númeno. No duda en absoluto de la existencia del númeno. Es decir, que allá afuera hay algo que a mí me estimula la experiencia a construir un conocimiento. Eso no lo va a poner en duda. Pero ese número, dice él, es incognoscible. No sé si es como yo lo conozco. Yo sí sé que lo conozco a partir de un condicionamiento interno, de una estructura común a todo ser racional, y que lo recibo fenoménicamente de una manera, pero al modo del sujeto, no al modo del objeto. Por eso que acá trascendental es todo lo contrario a trascendente, ¿ven? Es más parecido a lo inmanente que a lo trascendente, la palabra trascendental. ¿Me explico? Bueno, me alegro mucho. Que no quiero ser bruta para decirlo, pero qué tan baleada de estante. Sí, 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 claro que sí. Porque, hey, Acá se inaugura el principio de inmanencia. No cabe la menor duda que hoy lo seguimos pagando, ¿eh? Es decir, esta es la cuna del fenomenismo. ¿Sí? Vamos a ver al final por qué. Esto implica un fenomenismo radical, ¿eh? Marcelo, Hablando- Y perdón. esto, Sí, sí, los escucha a Eh, todos. Rosana, no, no, para ver si voy entendiendo. O sea que él lo que está diciendo que todos esos objetos que están en el exterior los llama númeno la y que la cosa en sí, estructura, sí. La cosa en sí la, sería el la número. cosa en sí. El Ah, ente, la cosa en sí, sí. sí. Y, y digamos que la estructura que tiene su yo interior es lo que le da el conocimiento, Tal la cual, asimilación. tal cual, Ah, tal bien. cual. Ahí voy, Rosana. Él va a decir que la cosa en sí o el número existe, pero no la puedo conocer. Él va a decir que la puedo pensar, pero no conocer. Y ahora voy a explicar en qué se basa él para decir que la cosa en sí es incognoscible. Es solo cognoscible en mí, no en sí misma. Rosana, sí, y esto no sería también como el principio del constructivismo, profesor, porque acá sí, es donde comienzan con toda esta idea de que sí. eh, Mm. yo pensando en todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía, ¿no? Y con todas las teorías constructivistas. Sí, el constructivismo que vos hoy podés encontrar, sobre todo en la psicopedagogía, tiene todavía en la mezcla, le falta todavía un ingrediente que todavía no está en Kant, que es el nihilismo. Porque el constructivismo contemporáneo, además de ser idealista, es más hegeliano que kantiano. Porque en realidad el constructivismo, ¿y por qué digo yo que es nihilista? Porque parte de la base que no hay nada, dado de antemano, y que todo está esperando ser construido. Por eso el constructivismo. No es que admite que las cosas tienen una construcción, por ejemplo, el conocimiento tiene una construcción, tiene una estructura. No, no, no. Dice que es solo una estructura. Porque que cualquier conocimiento humano tiene un proceso de construcción, no cabe la menor duda. Esto Aristóteles lo explica clarísimamente en el De Anima, para irnos lejos, ¿no? Pero de ahí a decir que en realidad no hay nada en sí mismo, sino que es todo fruto de una construcción subjetiva, es otra cosa. Eso Kant no lo dice. No llega a tal cosa, pero inaugura el punto de apoyo para que después el idealismo absoluto haga la palanca y haga la tambaleada que dice Agostina. Claro, Ustedes, abrió la puerta, digamos. sí, sí.
A los que nos gusta el fútbol, Kant te la deja picando en el área chica y Hegel viene y hace el gol. Ustedes que dentro de pocos meses van a ser profesores en filosofía, van a estudiar y van a ver que hay un montón de cosas que una persona o un autor lo que hacen es dejar la tierra fértil para que otro haga otra cosa. En estas horas no voy a entrar en detalle, pero estamos viviendo dichos de una persona que no quiso decir lo que todo el mundo entendió, pero lo dijo. Y falta que venga otro y arme todo lo que presuntamente no habría que armar. Perdón que hable por oscuridad, pero no sé. A buen entendedor, no sé. Después si quieren en privado lo hablamos, pero no en algo que voy a subir a las redes como profesor de este instituto, no. Marcelo, Sí. perdón, porque me quedé pensando en eso, porque este tipo me estaba como una mezcla de cosas. Eh, si nosotros hemos estudiado que, por ejemplo, el concepto de verdad es la adecuación del entendimiento a la realidad de la cosa. ¿Cómo entiende entonces el concepto de verdad? Porque si está diciendo que todo lo que está fuera de él, o sea, lo va a asimilar, le va a dar un tipo de conocimiento según la estructura interior de su propio yo, no entiendo a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar. No. Bueno, pero rescato la pregunta que vos hacés. En Kant la verdad va a ser la adecuación del juicio a las estructuras internas que el sujeto tiene para captar el estímulo que le viene de afuera. Es un inmanentismo, es una inmanencia, es decir, todo que el principio y el fin queda dentro del sujeto. Para Kant, la realidad va a estar dada por el juicio. El juicio instituye realidades, dice él, en la analítica. La tenemos que ver la semana que viene. ¿En qué radica la verdad del juicio? En que se ajuste a los parámetros del sujeto trascendental. Eso va a ir camino a una definición de verdad que va a acuñar Hegel más adelante, que va a terminar diciendo lo siguiente, Eduardo. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Ven? ¿Qué es lo real? Lo que la razón construye. Y si la razón no puede dar razón de lo que está diciendo, no existe, no es real, es una ficción. ¡Oh! Pusieron alguna. Mamá, Eduardo, ¿no? Bueno, vamos a empezar a caminar el camino con Kant. El conocimiento parte de un acto cognitivo inmediato que llamamos intuición sensible. Tenemos la cosa afuera. ¿Dónde empieza el conocimiento? Palabra importantísima en Kant. En una intuición sensible, en una experiencia. El objeto de esa intuición sensible, Kant lo llama fenómeno. Fenómeno. El impacto que hace un objeto que estoy mirando, miren algo que tengan por ahí cerca, lo que ustedes reciben inmediatamente a través de la sensibilidad, de la experiencia sensible, se llama fenómeno. Ahí pusimos la impresión del objeto sobre nuestra sensibilidad, se llama sensación. Por sensación me llega a mí un fenómeno. Cuando yo acá tengo una lupa, por ejemplo. Bueno, la forma, el ruido, el color, la temperatura de este objeto vienen a parar a mí. Yo lo capto, lo veo, lo escucho y lo toco. De algún modo entran en mí. Tengo experiencia de eso. Eso es el fenómeno. La forma en que lo veo, el color que tiene, las dimensiones, el peso, la textura al tocarlo, el sonido que produce, ¿no? Eso, el término de todo eso, Kant lo llama fenómeno. Aguárdenme un segundito.
¿Cómo se silencia esto? Mute. Esperen, Entonces, como vienen a dar en mí las cosas, a eso se le llama fenómeno. Ahora, este fenómeno tiene, vamos a este cuadro, una materia y una forma. En eso es un poco kantiano, es ilemórfico. Lo va a analizar como materia y forma. La materia es lo que Kant llama el dato bruto de experiencia. Es lo que entra en mí. Por mis ojos entra algo, por mi oído entra otra cosa, por el tacto, cuando yo estoy captando un objeto que tengo delante de mí. Ahora, la materia es lo que capto. La forma es cómo lo capto. Él va a hablar de modelos vacíos que ordenan el caos. Ese dato material, dato bruto o caótico de experiencia, entra desordenado. Yo, con la estructura trascendental, lo ordeno y lo acomodo. Es como que yo tuviera como estantes en esta biblioteca que tengo acá atrás. Entonces, la materia son los libros o los objetos que yo ponga. ¿Sí? Ahora, los libros van a estar acomodados en base a esa estructura. Esto es lo que tiene el sujeto trascendental. Esto es lo que tiene el sujeto racional dentro de su sensibilidad. Lo que Kant llama las formas sintéticas a priori. Se me está terminando el tiempo. Subimos otra vez ahora. Formas sintéticas a priori. Esas formas sintéticas a priori son el espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio son estructuras internas del sujeto. No están dadas objetivamente. Subimos a la próxima, que ya se cae esto. ¿Sí? Los espero.